poco para hablar de la sopa me gusta hablar de esta idea primitiva, ¿no?, que tiene la sopa. La sopa es un plato, te diría, de los más antiguos que tiene la humanidad en cuando empezó a cocinar. Que su idea inicial es ablandar, ¿no? ¿Qué tiene en su origen la sopa? Ablandar. ¿Qué pasaba? No había tantos procesos, tantos métodos de cocción, tantas cortes de carne diferentes. Los animales se comían como se podían. Y en ese contexto había carnes que no se podían comer. La forma de comer esas carnes era ablandándolas. ¿Cómo se la ablanda? Rompiéndole el colágeno en cocciones largas adentro del agua, adentro de líquidos. Así comienza todo, así comienza la historia de la sopa. Pero de repente aparece una magia, que es no solamente el agua, el fuego, servían para ablandar esa carne. Empezó a ver como una cosita dentro de la sopa, que es esto de ese sabor. Dejó de ser un medio. El medio era la carne. En el agua, la proteína se comía, los soldados mataban gente, las familias se alimentaban. La cosa sana. La cosa sana, ¿no? La cosa sana. El mundo que nos gustaba. Porque bueno, porque el guiso y la sopa era muy de los ejércitos también, ¿no? Entonces, y también del control de las hambrunas, ¿no? Eran cosas baratas. ¿Por qué? Porque en la sopa va lo que hay. Total. ¿No? Así como conocemos el guiso carrero, ese guiso que se va formando en la carreta atrás a medida que van avanzando las tropas, se le va colocando nuevas cosas y la receta va modificándose. En la sopa también pasa todo el tiempo eso. Deja de ser un objetivo, un medio en sí mismo, pasa a ser un objetivo. La sopa pasa a ser un líquido lleno que además empezaron a encontrarle propiedades, no sé si de curaciones o por lo menos reconfortantes, ¿no? El caldo casero reconforta, sana, mejora. Nuestras abuelas todo el tiempo nos daban una sopa de pollo o sopa hecha con huesos para evitar las gripes, para evitar ciertas enfermedades del invierno. Esos remedios caseros. En ese momento la sopa comienza a decir, bueno, che, hasta algún momento las carnes eran el medio y no el objetivo, sino era la forma de darle sabor a las sopas. Ahí empieza como a correr la sopa, a emigrar a diferentes lugares. Por eso vamos a indagar un poquito sobre las sopas en distintas regiones del mundo. Y sin embargo, paralelamente, en nuestras tierras, en el ámbito criollo, en el ámbito de Argentina, la sopa nunca tuvo una preponderancia, nunca tuvo una marca de ser, una forma, un signo, un lugar en su gastronomía. Y llama la atención, ¿y por qué pasó eso? Básicamente porque las materias primas que tiene la región pampeana, ¿no?, alrededor de lo que se fue construyendo en Argentina, tenía determinadas carnes que por su calidad no eran necesarias ser ablandadas. Claro. No era necesario de tanto. Entonces, y así como había cortes de carne, no sé, por ejemplo, el matambre, que era el famoso corte que se usaba para los gauchos, porque no lo utilizaban nada, se podía comer. Eso hace que en parte la Argentina no tenga cultura de sopa. Tampoco tuvo una buena propaganda. Generalmente los ciertos alimentos han tenido buena o mala propaganda dependiendo de ciertas campañas publicitarias que se daban en algunos momentos. Así como el huevo tuvo una mala propaganda, se decía que el pescado tuvo una mala propaganda o publicidad, en este caso no, sin diferenciar, se decía que tuvo una mala publicidad el pescado porque la industria cárnica no quería que las familias compren alimentos proteicos más baratos que la carne. Entonces, por eso el pescado tampoco tiene tanta preponderancia. Claro. Lo del huevo era por el colesterol, ¿no? El huevo se iniciaba así. Mucho colesterol, sí. supuestamente. Por suerte eso se desterró. Claro, sí. Y somos el país que más consume huevos. Por eso es para otro programa que se llame Huevos. Huevos. Ey, hacemos uno de huevos. En mi casa, todos los días. No, en la mía también. Ahí sí, en la mía también. Sí. Una vez más, y a pedido del público, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires interpreta el repertorio musical de la película de Star Wars con un nuevo concierto temático en el Teatro Gran Rivadavia. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires celebra sus 70 años con diversas actividades. Vení a conocer su colección y disfrutar de actividades para toda la familia. El museo está abierto todos los días, menos los martes. En la Reserva Ecológica Lago Lugano se pueden encontrar plantaciones de flora nativa y miradores para avistajes de aves. Cuenta con senderos autoguiados que te permiten conocerla en profundidad. Sigamos con la sopa. Espera, porque hago un apartado. Vos dijiste que acá no hay una buena cultura de sopas en Argentina. Exactamente. Vos decís que funciona igual en todo el país, que hay zonas más soperas. A ver, yo siento que el norte no es un poco, o quizás es una mezcla entre el guiso y la idea de guiso y de sopa, ¿no? Es un límite
para cruzarlo de vez en cuando. ¿Y cómo lo cruzas? ¿Qué es un guiso? ¿Qué es una sopa? ¿Qué es un consomé? ¿Qué es una crema? ¿No? Todos esos son formatos de sopa. Sí, puede ser que el guiso, que eso. El otro día, la otra vez en el otro programa sobre el Mundial hablábamos del gumbo, que es el clásico guiso que es de la cocina cajún de Estados Unidos. El gumbo puede ser considerado una sopa, pero también es un guiso. También, es verdad, los guisos están en la mitad. Pero también siento que esa sopa argentina, no sé, la sopa que me hacían en mi infancia, que tenía el coso de carne, esa sopa pesada con la verdura grandota ahí flotando. Eso es como muy de la niñez del argentino, siento. A ver, el locro, los guisos, todo eso, en cierta medida hay algo de sopa. Yo lo llamo, siempre me trato de diferenciar porque digo, cuando estás tomando una sopa, cuando realmente el plato lo estás comiendo con cuchara y cuando estás saboreando primero el líquido y después el resto, ¿no? El guiso mondongo también, pero bueno, pero por eso, si uno va recorriendo un poquito, uno tiene que entender que la sopa es claramente hija de la agricultura, así como él hace la sopa como de coliflor. Todos se fueron construyendo a través de las cosas que había alrededor, ¿no? Se mete en la sopa lo que hay alrededor. Hay como para mí ciertas características. Me gustaría hablar un toquecito nomás de cómo se arma una sopa, ¿no? Bien. La otra vez habíamos hablado del guiso y hacíamos el chiste o la referencia de que es como una especie de Lego donde vos tenés todas las fichas donde va y vos haces la figura que vos querés, salvo que tengas una receta y te digas cómo armarlo. La sopa también es un producto que lo ideal es comerlo con productos de estación, ir buscando coliflor en invierno, no sé, los productos de verano, los productos del frío, lo vas comunicando. Para mí es una preparación lenta que nunca debe hervir. Eso está buenísimo tenerlo siempre en cuenta cuando hagan sopas, que nunca debe hervir. El hervor lastima a las sopas. Anoten. Chicos, o sea, porque, el ABC de la sopa. Aparte me gustó porque sonó como un poco más tierno. El hervor lastima a la sopa. Y la sopa, viste, que da confort, da algo cálido. Sí, no sean malos con la sopa. Da abrazo. No. Cuídenla. Cuidemos la sopa. En general, cuiden cualquier cosa que van en la gastronomía, ¿no? Digo, que vayan a la cocina, traten de no irse a jugar al celular o a responder WhatsApp, qué sé yo. Traten de cuidar lo que están cocinando. Sobre todo en las cocciones lentas. No hay que sobrecocerla la sopa. Muchas veces la gente cree que la sopa es como las salsas o los guisos que vos tenés que dejarla que muera. Tal vez en los caldos sí, pero en baja temperatura. Siempre tengan en cuenta no salarlo, ¿no? Las sopas se salan al final. ¿Por qué? Porque muchas veces los ingredientes o las especias van salando, o los mismos huesos que van desprendiendo van salando esa sopa. Y potenciarla con sabores que vayas descubriendo. La salsa de soja, que es un producto que sala, la salsa inglesa, la salsa de pescado, la salsa de ostra, son todas elementos, especias que le van enriqueciendo a esa sopa. Dependiendo el Lego que haya agarrado, el Rusty que hayas agarrado, vas a ir ubicando esta combinación de vegetales, proteínas y especias. Con eso más o menos vas teniendo eso. Si tenés que caer en el caldito, bueno, no todos tenemos todo el tiempo para hacer sopas. En ese recorrido podemos armar un mapa de las sopas, ¿no? Podemos ir armando qué sopas hay. Nosotros somos nuestra gastronomía, la gastronomía argentina está claramente vinculada a la inmigración. Y en esa inmigración fuimos recibiendo oleadas de sopas, en este caso. Por eso las sopas asiáticas las vemos recién de los 90 para acá. Porque antes no teníamos comunidades o colectividades. Recién las colectividades asiáticas, la japonesa y la coreana, que son las primeras que comienzan a traer gastronomía, la china, que particularmente la más grande, pero no se dedicaba tanto a la gastronomía, viene más atrás. Pero sí podemos hablar de la italiana y la española. Yo tengo una sopa para sacar de mi colectividad. La carta ucraniana. Bien. El borscht. El borscht, exactamente, sí. ¿Y la has hecho? No, lo he comido muchísimo. De mi abuela, de mi mamá. Haces sopa de coliflor, pero tiene remolacha, mucha crema de leche. Es como bien pesuti. Aparte es muy linda. Es hermosa, el es color. Linda. Ella es hegemónica, la conozco. Sí, y la remera blanca no. Nunca porque te vas para nunca siempre. Más, sí. Y porque tiene uno de los productos que más tiñe de la gastronomía, que es la remolacha. La remolacha, exactamente. Sí. Pero muy rica. Tiene generalmente carne de res, carne de vaca, tiene cerdo, repollo, papa, zanahoria y con crema agria, que a veces es muy difícil conseguir acá. Encima tiene repollo violeta. Sí. Es pesada. Sí, te dormís una siesta después del borscht. Tremendo. No queremos entrar en discusiones porque, bueno, está la geopolítica en el medio, pero hay cocina rusa que sirve en borscht. Sí, porque ahí hay como toda una... Eso sabrás mejor vos, pero hay una hay una mezcla, Una mezcla ahí, están todos al lado.
Sí. A veces se da como la similitud, así como las diferencias entre Milán y Nápoli, a veces entre Ucrania y Rusia, la cercanía los asemeja mucho en la gastronomía. Exacto. Pero bueno, sí, el Borscht era una de las que quería contar. Te spoileé, perdón. No, está perfecto. Me remetí. Entramos por el Borscht por Rusia. Después bajamos un poquito. Le quería hablar de la italiana, que es el minestrone, esa sopa espesa, rústica, a base de verdura de estación, zanahoria, apio, cebolla, tomate. Tiene legumbres y porotos. Ahí es cuando empieza a mezclarse, ¿no? Es el cocoliche de nuestra gastronomía. Que esto lo podemos también ver en un locro, también lo podemos hacer en un guiso, en cualquiera de estos. Se sirve con aceite de oliva y parmesano rallano. El minestrone para mí es una delicia atómica. Y para mí, mi sopa preferida, el tortellini in brodo, que era la que me hacía mi abuela. Eso es un tortellini in brodo, ¿es una sopa? ¿Qué tiene? Y, es una sopa. Pasta, o sea, el tortellini es una pasta rellena. Es una pasta rellena, parecido al raviol. Claro, con una formita más bonita. In brodo supone como que está en un caldo. Sí. Bueno, el caldo teóricamente es un caldo casero. A veces mi abuela me engañaba, no hacía siempre caldo casero. Las abuelas, viste cómo son, no le puedes cuestionar nada. Pero viste, aparte uno sabe que tiene ese gusto abuela y era un caldito de marca. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Los martes ir a tomar a la casa de mi abuela el tortellini in brodo. Pero bueno, tu abuela sabía porque sopa que te hacía. Sí, sopa de tortellini in brodo y tallarines al pesto era el menú.